son pocas clases las que recibimos. Bueno, entonces vamos a iniciarnos, chicos. Entonces vamos a continuar. Em, Ahí pasan el listado, el link, por favor. Vamos a ingresar a estos tres compañeros. Bueno, entonces vamos a empezar la unidad 5 parte 3. Y lo que vamos a ver ahora, pues de la clase del día 23 de abril de Química General 2 sección única vespertina, ¿va, jóvenes? Entonces, vamos a ver lo que es la segunda ley de la termodinámica, que se llama entropía. Entonces, vamos a ver que estos dos variables son las importantes para determinar que un sistema sea espontáneo o no espontáneo. Ya vimos el primero, que era la primera ley, que habla sobre la entalpía, o sea, el calor. Y ahorita vamos a ver otro parámetro bien importante que se llama entropía. Entonces, vamos a ver los objetivos que tenemos para esta presentación. A ver, léame, Alison, por favor. Que el estudiante conozca qué son los procesos espontáneos, Ok. A ver, léame, Diego Alejandro. Conozca la definición y aplicación de la entropía. Ok. A ver, léame, Eduardo. Conozca la segunda ley de la termodinámica y sus conceptos aplicados a la entropía. Ok. A ver, léame, Juana, por favor. Conozca la tercera ley de la termodinámica, la entropía absoluta. Entonces, en realidad, pues se dice que hay tres leyes de lo que es la termodinámica, pero en realidad son dos, ¿verdad? Porque la tercera es una parte, digamos, de la segunda. Entonces, en realidad las que son dos, pero pues se dice que son tres las reglas de la termodinámica. Bueno, entonces, a ver, léame Kenisha, por favor. En esta presentación se presenta la segunda ley de la termodinámica y una pequeña explicación de la tercera ley de la termodinámica. Ok, entonces vamos a ver para terminar estas leyes de la termodinámica que son las que rigen, ¿verdad? Si se dan o no se dan las reacciones. Y esa es una parte de la química que se llama fisicoquímica, ¿verdad? Porque la física es la que nos dice si un proceso se da o no se da, ¿verdad? Y la química sería como la expresión real de un proceso. Entonces, la física es teórica y la química pues es práctica. Bueno, a ver, léame por favor, Kevin, Steven. La segunda ley de la termodinámica explica por qué los procesos químicos se ven favorecidos en una dirección. La tercera ley es una extensión de la segunda. Por eso les digo yo que solo hay en realidad dos, ¿verdad? La tercera es extensión de la segunda. Bueno, entonces vamos a ver que para que los procesos sean denominados espontáneos, no solamente tiene que verse el calor, sino que vamos a ver que se tiene que ver la entropía y les vamos a explicar qué es la entropía. A ver, léame por favor, Laura Sofía. Procesos espontáneos. Todos los días observamos procesos físicos y químicos espontáneos, entre los que se incluyen muchos de los siguientes ejemplos. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. A ver, léame, Mateo. En, en una cascada de agua caen, pero nunca suben espontáneamente. Un terrón de azúcar se disuelve en forma espontánea en una taza de café, pero el azúcar disuelto nunca reaparece espontáneamente en su forma original. El agua se congela de modo espontáneo por debajo de los 0 grados centígrados y el hielo funde de manera espontánea arriba de los 0 grados centígrados, a un ATM. El calor fluye de un objeto más caliente a otro más frío
pero el proceso inverso nunca ocurre en forma espontánea. Entonces se dan cuenta que todos los ejemplos que nos dieron ahí, pues son ejemplos que se dan de un sentido, pero no hay del regreso, ¿verdad? La cascada no va no va a subir, ¿va? No, que solo va a caer. El terrón de azúcar solo se va a disolver, no se va a formar otra vez el azúcar, ¿verdad? El calor siempre va a fluir hacia el lado que esté más frío. Entonces, eso es la espontaneidad del proceso. Entonces, acá tenemos pues un dibujo en lo que miramos cómo calentamos una olla, ¿verdad? Aquí lo está agarrando una persona, pero si se dan cuenta, lo que es la asa el asa para agarrar la olla no tiene protección. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes lo agarran? Pues se queman, pues, porque el calor que está generando a través del calentamiento del agua y del metal les pasa a ustedes. Y entonces ahí es donde les quema la piel. Aquí tenemos el azúcar, ¿verdad? En el café que se disuelve completamente, la cascada que cae de arriba para abajo por la gravedad. A ver, léame, Raúl Eduardo, por favor. La expansión de un gas en un recipiente al vacío es un proceso espontáneo. El proceso inverso, es decir, la aglutinación de todas las moléculas dentro de un recipiente, no es espontáneo. Entonces, fíjense, pues, ustedes tienen dos, dos, eh, dos esferas, ¿verdad? Eh, unidas, pero que tienen acá una válvula, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen un gas en este lado, y abren lo que es esta válvula, entonces el gas se va a expander hasta llenar los dos lados de una forma constante. ¿Qué es lo que pasa esto? Eso es lo que pasa espontáneamente, o sea, la expansión del gas. Entonces, lo que nunca va a ocurrir es que pase lo contrario, ¿verdad? Que tengan abierta ustedes la válvula y que de repente se ponga todo de este lado. Eso no pasa. Espontáneamente el gas se expande, pero el gas espontáneamente no se contrae, ¿verdad? Estamos. Se podría contraer algo si lo enfriamos, pues, pero no se va a enfriar, pero constante en los dos lóbulos. No va a regresar al primer lóbulo como estaba en la primera. Entonces, a estos procesos, pues le llamamos espontáneos y normalmente se dan cuenta ustedes que no son reversibles. Bueno, a ver, léame por favor, Alison. Un trozo de sodio metálico reacciona de manera violenta con agua para formar hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso. Sin embargo, el hidrógeno gaseoso no reacciona con el hidróxido de sodio para formar agua y sodio. Se dan cuenta, o sea que el proceso contrario de que ustedes obtengan el sodio y el agua como estaban al inicio no se da. Solamente el sodio metálico reacciona con el agua violentamente, nos da hidróxido e hidrógeno gaseoso. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, ahí pasan el link, por favor. Bueno, a ver, léame, Carlos. El hierro expuesto al agua y el oxígeno forma herrumbre, pero esta nunca vuelve espontáneamente a convertirse en hierro. Entonces, fíjense, pues este es el problema del hierro y por lo cual el hierro se oxida y se corrode, se dice, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? El oxígeno reacciona con el hierro metálico formando óxido de hierro, que es esa capa café que se forma, pero esa capa café se va cayendo. Y al caerse eso, ¿qué pasa? Que la lámina del hierro se va haciendo más delgada hasta que se rompe, ¿verdad? El proceso inverso no se da por lo menos a las condiciones que tenemos en la atmósfera. A ver, léame por favor, Diego Alejandro. Estos ejemplos muestran que los procesos que ocurren en forma espontánea en una dirección no pueden ocurrir de manera espontánea en la dirección opuesta bajo las mismas condiciones. Ok, o sea, se dan cuenta que normalmente cuando una reacción es espontánea, quiere decir que los productos son más estables, por lo cual
no pueden regresar fácilmente hacia los reactivos. Ahí está la explicación. A ver, léame por favor, Eduardo Esteban. Si suponemos que los procesos espontáneos ocurren para disminuir la energía de un sistema, es posible explicar por qué una pelota rueda hacia abajo de una colina y los resortes de un reloj se desenrollan. De manera semejante, un gran número de reacciones exotérmicas son espontáneas. Un ejemplo es la combustión del metano. Ok, entonces las reacciones de combustión normalmente son espontáneas, porque son reacciones que están generando productos más estables. Acá tenemos el metano más 2 moles de oxígeno, me va a dar 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Y se dan cuenta, me da menos 840,4 kilojoules mol. O sea que me da bastante energía. Esa energía es la que se utiliza para lo que es el movimiento, ¿verdad? Porque esto va a cambiar un cambio de presión dentro de lo que es los pistones y eso va a generar de una energía calorífica va a pasarlo a una energía mecánica. Entonces, podemos ver que la reacción es espontánea porque es un signo negativo, ¿va, jóvenes? A ver, léame, Hugo Andrés. Otro ejemplo es la reacción de neutralización ácido-base. Entonces, nosotros tenemos que H más OH nos va a dar agua. El delta H estándar es menos 56,2. Se dan cuenta que también es espontánea porque es exotérmica, pero es menos que el anterior. A ver, léame por favor, Hugo Andrés. Considere, no obstante, una transición en fase sólida a líquida del tipo. Entonces, por ejemplo, acá tengo agua sólida pasa a agua líquida. Miren, el delta H es 6,01 kilojoules mol. Bueno, a ver, José Pedro, esa reacción, perdón, Juana, ¿esa reacción es espontánea o no espontánea? ¿Qué dice usted? Es no espontánea ¿Por qué? porque es positivo. Ok, entonces se dan cuenta que esta reacción es endotérmica. ¿Se dan cuenta? O sea que esta reacción no se debería de dar, pero sí se da, ¿sí o no? Porque el hielo sí se funde, ¿va, jóvenes? Y entre más caliente esté, pues más se funde, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces, este caso es un caso especial y en el cual vamos a poderlo explicar por la segunda ley de lo que es la termodinámica, ¿verdad? Por eso es de que a pesar de que con el talpía es endotérmica, vamos a ver que la entropía lo va a hacer espontánea. Entonces miremos pues. A ver, léame, Kenisha, por favor. En este caso, falla la suposición de los procesos espontáneos siempre disminuyen la energía del sistema. Por experiencia, sabemos que el hielo se funde de manera espontánea por arriba de 0 grados centígrados, a pesar de que el proceso es endotérmico. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que según la entalpía no se debería de fundir el hielo porque es una reacción endotérmica. ¿Va? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, léame por favor, Kevin. Otro ejemplo que contradice dicha suposición es la disociación del nitrato de amonio en agua. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, miren. Tenemos el nitrato de amonio, le agregamos sólido, le agregamos agua y se me forma el NH4 más y se me forma el NO3 menos, miren. Y el delta H también es positivo y es más grande que el otro, 25 kilojoules mol. O sea que esta reacción no se debería dar en forma espontánea, pero se da en forma espontánea, ¿ya? Entonces, sigamos ejemplificando. A ver, léame, Laura, por favor. La descomposición del óxido de mercurio 2 es una reacción endotérmica, que es no espontánea a temperatura ambiente, pero que se vuelve espontánea cuando se eleva la temperatura.
¿Ok? ¿Estamos? Bueno, eso sí ya lo habíamos visto, ¿va, jóvenes? Porque es una reacción endotérmica, necesita energía. Y por eso, miren, en este caso tenemos el óxido de mercurio, que se va a formar 2 moles de mercurio líquido y 1 mol de oxígeno. Miren, es 90,7, es muchísimo mayor que las otras que habíamos visto. Entonces aquí, si le metemos calor, sí se da. Bueno, a ver, léame, Mateo. Al estudiar los ejemplos mencionados y muchos casos más, llegamos a la siguiente conclusión. El carácter exotérmico favorece la espontaneidad de una reacción, pero no la garantiza. ¿Ok? Entonces, fíjense pues, la mayoría de las reacciones exotérmicas son espontáneas, pero no todas. Va a haber algunas que no va a hacer eso, pero siempre hay una explicación por lo cual pasa eso. O igual, la endotérmica no todas van a ser no espontáneas, como las que vimos anteriormente. Bueno, a ver, léame, Raúl, Eduardo. Es posible que una reacción endotérmica sea espontánea, así como es posible que una reacción exotérmica no lo sea. ¿Ok? Entonces, pero fíjense, pues, estos casos se van a dar en situaciones límite. ¿Ya? Estamos. Vamos a ver, vamos a seguir viendo esto. A ver, léame, por favor, Alison. En otras palabras, no podemos predecir si una reacción ocurrirá de manera espontánea si se consideran solo los cambios de energía del sistema. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que no solamente con la primera ley de la termodinámica se explica la espontaneidad de una reacción. Entonces aquí es donde va a entrar la segunda ley. A ver, léame, Carlos, por favor. Para hacer ese tipo de repeticiones necesitamos buscar otra cantidad termodinámica. Esta cantidad es la entropía. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver que no solamente tiene que ver con la espontaneidad la primera ley, no que también, que sería la entalpía, no que va a también tener que ver lo que es la entropía, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta para ver si la reacción en realidad va a ser o no espontánea, ¿ok? A ver, léame, por favor, Diego Alejandro. Con el fin de predecir la espontaneidad de un proceso, es necesario introducir al análisis una nueva cantidad termodinámica llamada entropía. Ok, entonces nosotros vamos a meter otro parámetro. Entonces, a ver, léame, Hugo Andrés, perdón, Eduardo Esteban. La entropía suele describirse como una medida del grado de dispersión de la energía en un sistema entre las diferentes posibilidades en que ese sistema puede contener la energía. A mayor dispersión, mayor la entropía. Entonces, fíjense, pues la entropía es la respuesta del sistema que la energía se disperse lo más posible, ¿ya? ¿Se dan cuenta? A eso hace referencia lo que es la entropía, o sea, a la distribución mayor de la energía, o sea, que no se queda concentrada, ¿verdad? Entonces, y eso es parte de lo que pasa en el universo, ¿verdad, jóvenes? Porque hubo una explosión y esa explosión hizo que la energía se expandiera, ¿ya? Entonces, esa expansión de la energía, vamos a decirle entropía. Muchas veces en los libros encontramos que la entropía es desorden. Sí, pero creo que es más preciso decir que lo que quiere la entropía siempre es que se distribuya más la energía, ¿ya? Bueno, entonces, sigamos pues. A ver, léame, Hugo Andrés. La mayoría de los procesos están acompañados por un cambio en la entropía. Una taza de agua caliente tiene cierta cantidad de entropía debido a la dispersión de la energía entre los diferentes estados de energía de las moléculas de agua. Por ejemplo, los estados de energía asociados con los movimientos rotacionales de translación y de vibración de las moléculas de agua. Si se deja sobre una mesa, el agua pierde calor hacia el entorno.
¿Ok? Entonces se dan cuenta que ahí la energía se está tratando de dispersar, ¿verdad? Entonces ustedes tienen algo caliente. ¿Por qué se enfría? Porque esa energía, ese calor que tiene, se va a dispersar a los alrededores. Y eso es parte de lo que se entiende como entropía. Bueno, a ver, léame por favor, José Pedro. Bueno, a ver, léame Juana, por favor. Por ende, existe un incremento general en la entropía debido a la dispersión de calor a través de los numerosos estados de energía que guardan las moléculas del aire. Entonces, fíjense pues, las moléculas tienen energía vibracional, tienen energía traslacional, ¿verdad? Como se trasladan de un lado a otro, ¿verdad? Dependiendo de qué estado están, es más fácil o más difícil. Y también los enlaces con el calor vibra, ¿verdad? Y de hecho, así es como nosotros calentamos los alimentos en el microondas, porque hacemos vibrar las moléculas de agua y eso causa calor. Bueno, a ver, léame por favor, Kenisha. En otro ejemplo, considere la situación mostrada en la figura 18.1. Antes de abrirse la válvula, el sistema posee cierta cantidad de energía. Después de abrirse, las moléculas de gas tienen acceso a la combinación de volúmenes de ambos bulbos. El mayor volumen dispone para el movimiento genera una reducción de las de las diferencias entre los niveles de energía traslación de las moléculas. En consecuencia, la entropía del sistema aumenta debido a que la menor diferencia entre los niveles energéticos provoca una mayor dispersión de las moléculas entre ellos. Entonces se da cuenta que en el ejemplo del bulbo cerrado y luego abierto, las moléculas de aire se distribuyen a través de los dos bulbos de una forma equilibrada. Entonces, al hacer eso, ¿qué es lo que están haciendo? Están distribuyendo la energía de ese gas no solamente a un bulbo, no que a dos bulbos. Entonces, al estar en dos bulbos, la entropía es mayor cuando están los dos bulbos que cuando está en uno. Cuando está en uno está más concentrada la energía que tiene el gas y cuando están dos, como hay más área, entonces quiere decir de que la energía se dispersa más. A eso hace referencia la entropía. Entonces, fíjense pues, vamos a hablar respecto a, digamos, cómo es que se explica más o menos lo que es la distribución energética, ¿verdad? Entonces, lo que siempre se va a preferir es de que la energía esté más distribuida. Entonces, miren, pues esto lo desarrolló un físico químico austriaco, ¿verdad? Así fue como explicó. Bueno, entonces, él habló de los microestados de la materia o de los átomos o de lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 átomos. ¿Bien? En el primer caso, ¿cuántos cuadros tienen, jóvenes? En el primer Dos caso, nada más. 2, ¿verdad? Y se dan cuenta que los 4 átomos están solamente en un cuadro, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, este sería únicamente un microestado, ¿ya? Ahora miremos en la segunda posibilidad de agruparlos. Se dan cuenta que en este pusieron 1, 3 y 4, lo pusieron solo. 1, 3 y 4 pusieron 2 en el otro. 1, 2 y pusieron 3 en el otro. 2, 3, 4 pusieron 1 en el otro. Entonces aquí, ¿cuántos microestados hay acá, jóvenes? Aquí hay solo uno. Hay 2 cuadros, pero solo hay un microestado porque las moléculas solo están en un lado. En este segundo, ¿en cuántos microestados están? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, según la entropía, el segundo caso está más estable que el primero, ¿ya? Porque la energía está distribuida, en este caso no la energía, no que son los átomos, está distribuido en mayor número de microestados. Ahora miremos el último, el tercer arreglo. Tienen 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 3.
3, 4, 1, 2, 2, 3, 1, 4. ¿Cuántos microestados hay ahí? 12. Entonces se dan cuenta que acá en estos microestados como están, tienen 12 posibilidades, por lo cual quiere decir que la energía está en mayor dispersión que todas las demás. El que estaría, según la entropía, el menos estable sería el primero porque solo está en un microestado. De ahí, el más estable sería el tercero que está en 12 microestados. De ahí seguiría el 2 que está en 8. No sé si entendieron eso, joven. Entonces, la energía Sí, siempre va a querer estar lo más distribuida posible, ¿ya? No es como el pensamiento capitalista, ¿va? El pensamiento capitalista es acaparar todo el dinero y que todos nos muramos de hambre, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que tener un pensamiento de darle a todos, no a todos igual, no que según cómo se esfuercen, ¿verdad? Porque tampoco es de regalar las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ser equitativos y no dar, al que se esfuerza, pues se le da, pues, y al que no se esfuerza, no, solo se le da lo mínimo, ¿ah? Porque eso es lo que pasó en el sistema comunista también, ¿verdad? Que a todos se les daba parejo y realmente entonces no genera también lo que es el emprendimiento, ¿va? Porque hay muchas personas que hacen más que otras, ¿verdad? Entonces merecen más, ¿verdad? Entonces, tenemos los microestados y la entropía. Entonces, a mayor microestados, mayor estabilidad, mayor entropía. A menor microestados, menor entropía. Entonces, estamos viendo que estamos hablando del ordenamiento. Pero por eso decían de que muchas veces hablaban del desorden, pero en realidad es que está formando más microestados. A ver, léame, Juana, por favor. Algunas posibles formas de distribuir cuatro moléculas entre dos compartimentos iguales. La distribución 1 se puede alcanzar solo de una forma, las cuatro moléculas en el compartimento izquierdo, y tiene un microestado. La distribución 2 se puede alcanzar de cuatro formas y tiene cuatro microestados. La distribución 3 se puede alcanzar de seis formas y tiene seis microestados. Ok, ¿se dan cuenta? Entonces 6 por 2, ¿va? O sea, lo que pasa es que aquí están tomando el microestado como que fuera solo un cuadrito de 2, ¿va, jóvenes? Por eso que estábamos diciendo el doble. Bueno, a ver, léame, por favor, Kenisha. Como puede observar, la distribución 3 es la más probable ya que hay 6 microestados o 6 maneras de alcanzarla y la distribución 1 es la menos probable debido a que tiene un microestado y por tanto solo hay una forma de alcanzarlo. Ok, ahí se acuerdan de firmar, pues, jóvenes. Vamos a ver cómo van con la firma, jóvenes. Ahorita tenemos 12. Tenemos 12 jóvenes. A ver cuántos han firmado. A ver, pues. ¿Y qué le pasó a Kenisha que no vino ayer, usted? Tenemos 13 jóvenes. Fíjese que tenía problemas de conexión. Ah, ok. Bueno, digo que usted no había faltado. Eso hay que tener cuidado para el examen, jóvenes. Donde estén, que haya buena conexión, porque si no me llega el examen, no puedo hacer nada, jóvenes. Pero esperemos que lo hagamos presencial. Bueno, entonces sigamos, pues. Entonces, a ver, léame, por favor, Kevin. En 1868, Boltzmann demostró que la entropía de un sistema está relacionada con el logaritmo natural del número de microestados W. O sea que él llamó microestados W, ¿va, jóvenes? Este era un físico-químico austriaco. Entonces tenemos que S va a ser igual a K por el logaritmo de W. Esa fue la gran ecuación que nos legó Boltzmann. Ok, a ver, léame por favor, Laura. Donde K se denomina la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23 joules kilowatt. Kelvin. Perdón, Kelvin.
Por tanto, cuando mayor sea W, mayor es la entropía del sistema. Al igual que la entalpía, la entropía es una función de estado. Considere un determinado proceso en un sistema. El cambio de la entropía para el proceso delta S es. Entonces, se dan cuenta, igual que el delta S también es una función de estado, por lo cual solo depende de las condiciones iniciales y finales. Pero ya sabemos que en nuestro caso, como reacciones químicas, sabemos que va a ser productos menos reactivos, ¿va, jóvenes? Así es el asunto. Entonces, acá, en forma general, decimos que el delta S va a ser el S final menos el S inicial, ¿verdad? Pero en una reacción, el final de los productos y el inicial son los reactivos. A ver, léame, por favor, Mateo. donde SI y SF son las entropías del sistema en los estados inicial y final respectivamente. Con base a la ecuación anterior podemos describir, pues ¿Ok? ahí están los datos de la... Entonces, podemos escribir que S va a ser igual a K logaritmo de W final menos K por logaritmo de W inicial. De ahí hacemos, operamos los logaritmos. Entonces nos queda que S es igual a K logaritmo de W F partido W I. Entonces ahí ya tenemos la expresión de la ecuación de la entropía. Y ya tenemos que tener claro que la entropía, entre mayor cantidad de estados, de microestados, mayor es la entropía. Entre menos microestados tenga el sistema, menor va a ser. ¿Ok? Entonces, ya sabemos entonces que la entropía va a favorecer la distribución en mayor cantidad de espacio o la distribución en mayor, sí, espacio. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Raúl Eduardo. donde WI y WF son los números correspondientes de microestados en el estado inicial y final. Así, si WF es mayor que WI, delta S será mayor que cero y la entropía del sistema aumenta. ¿Ok? Se dan cuenta ustedes que acá va a ser al contrario de la entalpía. Si el delta S es mayor que cero, la entropía aumenta. En cambio, la entalpía es al revés. Ojo con eso. A ver, léame, por favor, Alison. En la tumba de Ludwig Boltzmann en Viena se encuentra un grabado de su famosa ecuación: el logaritmo simboliza el logaritmo e, es decir, el logaritmo natural o i. ¿Ok? Entonces se dan cuenta ustedes que antes se ponía logaritmo e, ¿verdad? Pero en realidad es ln, lo ponemos ahora, ¿va, jóvenes? Porque el otro logaritmo es logaritmo base 10, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver los cambios de entropía. A ver, léame Carlos Castañeda. Antes describimos el incremento en la entropía de un sistema como resultado del incremento en el grado de dispersión de energía. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta ustedes que al incrementarse la entropía, el grado de dispersión de la energía se incrementa. Bueno, entonces concluimos que, a ver, léame por favor, Diego Alejandro. Un sistema con menos microestados W menor, entre los cuales se pueda esparcir su energía, poca dispersión, tienen una menor entropía. ¿Ok? A ver, léame Eduardo Esteban. Un sistema con más microestados W mayor entre los cuales se pueda esparcir su energía, mayor dispersión, tiene una mayor entropía. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? O sea que aquí los signos positivos van a ser más estables que los que sean símbolos negativos, contrario a la entalpía. Ojo con eso. A ver, léame por favor, Hugo Andrés. A continuación, estudiaremos varios procesos que provocan un cambio en la entropía de un sistema de
en términos del número de microestados del sistema. Entonces, fíjense pues, aquí vamos a ver ejemplos prácticos. El problema que se tiene con la entropía es que es muy complejo calcular los microestados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a continuación de que por eso nosotros hacemos los cálculos de entropía utilizando la entalpía, ¿ya? Y por eso se generó la tercera ley, que la tercera ley de la entropía habla de lo que es el cero absoluto. Entonces, en el cero absoluto, pues la entropía es cero, porque no se mueve ni está como quien dice congelada la materia o la energía. Entonces, mire, pues, acá tengo sólido y líquido. ¿Cuál será, en cuál de los dos sistemas está la entalpía más grande? Jóvenes, ¿qué piensan ustedes? Eso es lo que tenemos que entender ahorita. ¿Cuál tendrá más entropía, el sólido o el líquido? A ver, chicos, ¿quién tendrá más entropía, el sólido o el líquido? Aquí se puede hablar un poco de lo del orden y desorden. Entonces, fíjense pues, en este caso el líquido está más separado, por lo cual se puede mover, por lo cual quiere decir de que tiene mayores estados de energía respecto al sólido, que está más pegado y no se puede mover. Entonces, el estado líquido es un estado que tiene mayor entropía. Entonces, un estado líquido es más estable que un estado sólido. Ahora miren, si lograron entender lo que les expliqué ahorita, ¿qué dicen del líquido y del vapor? ¿Cuál tendrá mayor entropía? ¿El líquido o el vapor? El vapor. El vapor porque está más separado, por lo cual puede tener más niveles de energía, ¿verdad? Y el líquido sería el que tiene menor entropía porque está más cerca, pero comparado con el sólido está más lejos. Ahora miren en una disolución. Tenemos el disolvente y tenemos el soluto. Eso es cuando se disuelve, cuando echamos la sal al agua o el azúcar y la sal se van hasta el fondo y ahí nos queda el soluto. Pero ¿qué pasa cuando los movemos? Pues se disuelven. ¿Qué tendrá mayor entropía? ¿El soluto y disolvente separado o cuando está ya disuelto? ¿Qué piensan ustedes? La disolución. La disolución, porque la energía del soluto y la energía del disolvente se combinaron. ¿Se dan cuenta ustedes? Bueno, es un punto de vista completamente diferente a lo que estábamos viendo con respecto al calor. Bueno, entonces ahora acá se dan cuenta que tienen un sistema T1 que tiene menos energía y de ahí tienen un sistema T2 que tiene más energía. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Ahí dice que T2 es mayor que T1. ¿Cuál será el que tiene mayor entropía? ¿El que tiene menos o el que tiene más? ¿El que está más frío o el que está más caliente? ¿Cuál sería el que tiene más entropía? El que está más caliente. El que está más caliente. Estamos. Bueno, entonces, estos ejemplos son para que ustedes vayan entendiendo lo que es o cómo funciona lo que decimos entropía. ¿Ok? Entonces, fíjense pues, procesos que dan lugar a un incremento de la entropía. Fusión, sistema líquido a sistema sólido. ¿Aumenta la entropía o disminuye, joven? ¿Qué dicen ustedes? Pasar de un estado líquido a estar en un estado sólido, ¿aumenta o disminuye la entropía? ¿Qué dicen ustedes? Disminuye. Disminuye porque pasa de un líquido que tiene más entropía a un sólido que tiene menos entropía. Ahí está disminuyendo. O sea que ese sería un proceso no espontáneo para la entropía. En cambio, el estado contrario, ¿verdad? Si ustedes están fusionando, entonces quiere decir de que está pasando de un estado sólido a un estado líquido. Está aumentando la entropía, por lo cual el sistema es espontáneo. Miren ustedes. Ahora miremos. Vaporización, ese vapor y ese líquido. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo ahí? Están ese vapor y ese líquido, si están pasando ustedes de líquido a vapor, ¿están aumentando la entropía o están disminuyendo?
Si están evaporando, ¿qué? ¿Aumentan la entropía o la disminuyen del agua? Se aumenta, ¿no? Se aumenta. Pero si ustedes están haciendo el proceso contrario, están pasando de vapor y están pasando a agua líquida, ahí sería el contrario. Están disminuyendo la entropía, por lo cual sería para la entropía un proceso no espontáneo. Ahora tenemos disolución, isoluto y disolvente, ¿verdad? Si yo tengo un proceso de disolución, ¿cómo es? ¿Cuál tiene más entropía? ¿El que está disuelto o el que está soluto y disolvente? A ver, ¿cuál tiene mayor entropía? ¿La disolución o el soluto más disolvente? Disolución. El disolvente, porque el soluto se separó y se unió con el disolvente que se separó. Entonces la energía está más distribuida cuando ponen ustedes la solución. Igual también el calentamiento. Si ustedes tienen un, un metal más caliente que uno que tiene menos, pues el que tiene más temperatura va a ser el que tiene mayor entropía. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la entropía estándar. ¿Se acuerdan ustedes que también hablamos de la entalpía estándar? Entonces, cuando decimos nosotros estándar, quiere decir de que tiene ciertas condiciones y estas condiciones nos van a poder permitir compararla con reacciones químicas o con otras cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora la entropía estándar. Pero lo que tenemos que tener claro hasta el momento, como vamos de la clase, es que la entropía cuando aumenta el proceso es espontáneo. La entropía, cuando disminuye, el proceso es no espontáneo. ¿Estamos? Y entonces ya dijimos también que entre más microestados tenga el sistema, más entropía, más espontáneo. Entre menos microestados tenga el sistema, menos entropía, menos es no espontáneo. ¿Estamos? Bueno, entonces, y ya vimos también, por ejemplo, entre los estados, pues ya sabemos que el estado sólido sería el que tiene menos entropía, de ahí te diría el líquido, y el que tiene mayor entropía es el gaseoso. Entonces, esos son los conceptos que ustedes deben de tener ya claros hasta este momento que llevamos la clase. Bueno, a ver, léame, por favor, José Pedro. La ecuación S igual a K I N W proporciona una interpretación molecular de la entropía de gran utilidad. No obstante, en general, esta no se utiliza para calcular la entropía de un sistema debido a su dificultad para determinar el número de microestados para un sistema macroscópico que contiene muchas moléculas. En vez de ello, la entropía se obtiene mediante métodos calorimétricos. O sea, a través de la entalpía. Entonces se dan cuenta, el problema que tiene la ecuación de Boltzmann es que la cantidad de microestados es muy difícil de calcular cuando tenemos sistemas que tienen muchos átomos, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hacer una comparación con el calor, o sea que es una medida indirecta, ya no es una medida directa. Entonces, aquí tenemos los valores de entropía. Tenemos agua líquida, tenemos 69.9. Agua gaseosa, 188.7. Se dan cuenta que incrementó la entalpía. Bromo líquido, 152.3. Bromo gaseoso, 245.3. Yodo sólido, 116.7. Yodo gaseoso, 260.6. Diamante, 2.4. Grafito, 5.69. El diamante, pues es una forma de carbono bien ordenada, cristalizada. En cambio, el grafito es el polvo, el carbón. Entonces, el carbón se dan cuenta que es más desordenado, por lo cual por eso tiene mayor entropía. El metano 182, el etano 229.5, el helio gaseoso 126.1, el neón gaseoso 146.2. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, léame por favor, Juana. La entropía estándar es la entropía absoluta de una sustancia, un átomo, y 25
5 grados Celsius. Recuerde que el estado estándar se refiere solo a un átomo, una No, atmósfera. La atmósfera. Ajá. razón, ajá, la razón para especificar 25 grados Celsius es porque muchos procesos se llevan a cabo a temperatura ambiente. O sea, que esa es la temperatura que se considera como temperatura ambiente, 25 grados. Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, léame por favor, Kenisha. Prediga si el cambio de entropía es mayor o menor que cero para cada uno de los siguientes procesos. A. Congelamiento del etanol. B. Evaporación del bromo líquido en un recipiente a temperatura ambiente. C. Disolución de glucosa en agua. Y D. Enfriamiento de nitrógeno gaseoso de 80 a 20 grados centígrados. Bueno, empezamos, Kenisha. A ver, ¿qué opina usted? En el A, congelamiento del etanol, ¿qué pasa? ¿Qué dice usted? ¿Aumenta la entropía o disminuye? Congelamiento del etanol. Aumenta. ¿Cuál es el estado que tiene más entropía? ¿El líquido o el gaseoso? Perdón, ¿el líquido o el sólido? ¿Cuál tiene mayor entropía? Kenish. El líquido. Bueno, y entonces si se está congelando, ¿qué pasa? Pasa de líquido a sólido. Entonces, ¿qué? ¿Está aumentando la entropía o está disminuyendo? Disminuyendo. Bueno, está disminuyendo, o sea, pasa de un estado con más entropía a uno de menos entropía. Bueno, a ver, Laura, ¿qué dice usted con la B? Evaporación de bromo líquido en un recipiente a temperatura ambiente. ¿Qué dice usted? ¿Está aumentando la entropía o está disminuyendo? Aumenta ¿Por qué? porque se evapora. Ok, está pasando de un estado líquido a un estado gaseoso. El estado gaseoso tiene mayor entropía que el líquido. Perfecto. A ver, Mateo, ¿qué dice usted? Disolución de glucosa en agua. ¿Qué dice usted? ¿Está aumentando o está disminuyendo la entropía? Aumentando. ¿Por qué? No, es al revés, dije. No, Disculpe. sí está aumentando. A ver, ¿por qué será que está aumentando, jóvenes? Porque se está diluyendo la glucosa dentro del agua, dentro del pues, disolvente, La, ¿no? Se está ener- volviendo una disolución. la energía de la glucosa sólida con la energía del agua líquida se están uniendo, ¿ya? Porque la glucosa queda disuelta en el agua. Bueno, a ver, lea, Raúl, ¿qué dice usted de la última? Enfriamiento de nitrógeno gaseoso de 80 a 20 grados. ¿Aumenta o disminuye? Yo digo que disminuye, ¿Por qué? porque se está enfriando, o sea, se está volviendo denso. Se está enfriando. Al estarlo enfriando, ¿qué quiere decir? Que están quitando energía, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, de una temperatura mayor a una menor, está perdiendo entropía. Bueno, entonces, ojo con esas cosas. Pues si ustedes entienden estos procesos, van a tener un concepto más claro de lo que es la entropía y eso es lo que yo quiero que tengan ustedes, ¿va? Porque son conceptos que muchas veces dice uno son difíciles y no es así. Bueno, a ver, léame, por favor, Alison. Estrategia. Para determinar el cambio de entropía en cada caso, examinamos si el número de microestados del sistema disminuye o aumenta. El signo delta S será positivo si hay incremento en el número de microestados y negativo si el número de microestados disminuye. Ok, entonces se dan cuenta, los microestados es lo que gana. Entonces, a ver, léame, Carlos, por favor. A. En el congelamiento, las moléculas de etanol conservan una posición rápida. Esta fase de transición reduce el número de microestados y por tanto la entropía disminuye, es decir, delta S menor a cero. Ok, o B. sea Al que, evaporarse, espere, 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 espere. O sea que entonces el proceso es no espontáneo, ¿ya? Porque se está perdiendo entropía. Siga, por favor, B. Carlos. Al evaporarse el bromo, su número de microestados aumenta ya que las moléculas de Br2 pueden ocupar muchas más posiciones en el espacio casi vacío. Por tanto, delta S es mayor a cero.
Ok, entonces se dan cuenta que entonces acá quiere decir de que el proceso es espontáneo, jóvenes. A ver, léame, Diego Alejandro, la C, por favor. La glucosa es un no electrolito. El proceso de disolución motiva una dispersión mayor de la materia debido a la mezcla de las moléculas de glucosa y agua. Por tanto, se espera que delta S sea mayor a cero. O sea que el sistema es espontáneo. A ver, Hugo, léame el último, por favor. El proceso de enfriamiento disminuye muchos movimientos moleculares. Esto ocasiona un decremento en los microestados y como consecuencia delta S menor que cero. Ok, entonces se dan cuenta que aquí, ¿qué es lo que hace? Al estar enfriando, se le está quitando energía al sistema. Entonces, están disminuyendo los microestados. Entonces, ahí tienen el ejercicio práctica número 9. Y ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Les voy a subir sus notas ya completas sobre 42 puntos para que lo vean. Y entonces ya eso ya está subido en la plataforma. Así que por favor, si hubo algún error mío involuntario, pues me lo dicen lo más pronto posible, tanto en la metida del promedio de actividades y de exámenes cortos, ya casi se va terminando el tiempo. En el caso del segundo parcial, ya tienen 2 días más. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, chicos. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos y nos vemos el día lunes. Se cuidan. Buen fin de semana, Lick. Igualmente, Dios los bendiga. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes, Lick. Buena tarde. Por también jóvenes. Ahí Feliz estudian. tarde. Feliz Se tarde. cuidan. Un abrazo.